Genial. Vamos a ver algunos comentarios sobre la resolución del trabajo práctico. Así repasamos un poquito lo que es, sobre todo la idea de orden superior, que fue el tema principal de la semana pasada, pero también con los condimentos propios de las cosas que fuimos viendo antes que se incorporan, junto también con el aprender a usar el entorno de trabajo, es el trabajo, me refiero tanto a Visual Studio con el Haskell, con Stack y todos los chiches que corresponden, y más los tests, ¿sí? Y también el uso de Git, ¿no? Agregamos la semana pasada unos elementos más de la dinámica de desarrollo que de alguna manera también lo vamos a recuperar junto con la corrección del trabajo práctico. Les comparto pantalla. Yo tengo el Visual Studio acá preparado. Y lo que tengo hecho, bueno, lo que están viendo, lo que acabo de hacer, podría hacerlo de vuelta si quieren, pero acabo de aceptar la tarea, lo voy a hacer de vuelta, así lo ven. Si alguno aún tiene dudas con respecto a cómo usar Git y demás, voy a salir de acá. Me lo acabo de clonar para ver que todo anduviese bien, lo voy a borrar directamente. Esperen un cachito. Bien, veo una nueva ventana en Visual Studio y les voy a compartir esta nueva ventana. Cerré la de anterior, ahora sí. Ahí está. Ustedes de pronto están en esta situación cuando tenían que hacer el TP. ¿Sí? Capaz que alguno ya abrió Visual Studio en una carpeta en especial, pero la bienvenida, digamos, el que empieza de cero, todo se encuentra con esto. O el que ya trabajó, cuando abre nueva ventana, les propone esto. Entonces, una forma fácil de usar Git desde acá y copiarse es, teniendo ya yo ya acepté la tarea y tengo en mi portapapeles la URL del repositorio. ¿Sí? Entonces, el camino más rápido es ir a esta opción, clonar repositorio de Git, acá pegar la URL, yo fíjense que tengo acá fpropinas y el nombre de mi usuario con el cual acepté la tarea, y le doy Enter. Eso ya hace la tarea inicial de clonación. Lo mismo que hubiera hecho git clone por consola. Pero ahí, ¿en qué carpeta te clona el archivo? Me pregunta, acá, ¿ustedes ven la ventana emergente o no la ven? No, Ah, no, para eso tiene que compartir la pantalla, sí, no una sí, aplicación. pensé que la iba a incluir también. Bueno, esperen que comparta toda la pantalla un cachito. Comparto por ahora al menos todo el escritorio. Ahí está. Entonces tengo la carpeta y me dijo dónde ponerlo. Pero bueno, igual es un paso de los más simples. Yo acá puedo elegir en la carpeta documentos, que tengo acá funcional, y elijo esa como destino. Entonces lo hace y va clonando, y me dice que si lo quiere decir, ya que estoy abro esa carpeta, entonces ahora me abre Visual Studio, como por ahí están más acostumbrados a trabajar con toda la estructura del proyecto. Acá puedo ver las fuentes, ¿sí? Yo no hice nada del TP, así que está el TP vacío, el código tal como tienen ustedes, acá los tests también. El único test de que prueba la función doble que viene ya con el archivito fuente. Así que estoy ahí. Y fíjense que acá mismo, en la terminal, el menú es medio molesto el menú del Zoom ahí arriba. Bueno, nuevo terminal, ya lo voy a probar. Corro stack test y me dice que todavía no me dijo nada, pero sí, se instaló correctamente porque probó que la función doble corriese. Y si lo hago en modo interactivo, stack GHCI, lo compila nuevamente y me abre acá la terminal para probar, por ejemplo, la función doble, que es la única que tiene, el doble de ese número, funciona.
Perfecto. Sí, estoy en la situación en que estaban ustedes al inicio de la realización del TP. Voy a hacer un agregado que no es del TP, pero para mostrar sobre todo lo de ir, hago la función triple o cuádruple de un número es igual al doble del doble de un número. Ahí lo grabé, lo puedo recompilar para probarlo. Pruebo cuádruple de 2, 8. Perfecto, funciona. ¿Qué hago para subirlo? Voy acá al menú de Git y podría ir a la terminal y tirar los comandos de Git. Es el uso más profesional, pero el uso rápido para el cual el IDE me ayuda es ponerle acá una descripción, agregué cuádruple, confirmo, o sea, hago el commit. De ahí viene, es la traducción que encontró esta herramienta, y acá el botón de, ¿ven? Me dice, tengo uno pendiente de subir, sincronizo para subirlo, y listo. Digamos, este es el uso básico, ver que haya tenido problemas, esta es la forma rápida de hacerlo. Pero vamos a ver algo más interesante del código, ¿sí? Para eso me voy a tomar el atrevimiento de ver alguna de sus soluciones, ¿sí? De hecho ya estuve viendo algunos, y voy a abrir justamente la carpeta donde tengo uno que bajé hace un ratito. Este menú molesta. Acá tengo en documento funcional. Bueno, voy a verlo dos veces. Acá tengo, por ejemplo, de este compañero. Bueno, ¿qué hizo? Uy. ¿Qué hizo acá el compañero? Vamos a verlo. Miren, vamos a ver esta solución. Esto dejo como está. Definió alias de los nombres de tipos. Está bien, es interesante. Le puso que el precio es un number, que el comensal es un string. Un data comida. ¿Sí? Comida es algo que tiene nombre, que tiene cantidad de ingredientes, que tiene tiempo de cocción y que tiene un precio. ¿Sí? El comensal tiene el nombre, si es conservador, si cree en la propina, y un almuerzo, que es una lista de comidas. Dice, el precio de cada comida va a estar definido por el largo de su nombre, por el triple del tiempo de cocción y por la cantidad de ingredientes masiva. Perfecto, voy a inventar una forma. Acá esta persona la creó. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace? En la función crear comida, recibe los tres valores, de los cuales depende el precio, y arma la comida poniéndole el nombre, cantidad de ingredientes y tiempo de cocción, y como él tiene una característica llamada precio, ahí le deja ya calculado con esta fórmula que le aplica el 21% de IVA, 3 veces el tiempo de cocción, longitud del nombre, hace toda la cuenta y deja guardado en ese lugar, por decirlo así, de la comida, ya el precio calculado. De forma tal que después puede crear algunas comidas, crear una pizza, un estofado, una hamburguesa, una completa, algunas más, y cuando necesita ver el precio, llama al precio de la comida. Ahí voy a hacer una pausa, que estamos en el punto 1. ¿Podría haber hecho la comida de otra forma? Sí, sin duda había muchas formas más.
Es interesante lo que creó con ingredientes, con cocción. Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿sí? Guardar también el precio cuando ya guardó las otras cosas, si el precio depende de esas otras cosas, no es necesario. Cuando esto no solamente es funcional, es una discusión de diseño, de cómo uno piensa una solución en sistemas, en funcional y en cualquier otro lenguaje, digamos. ¿Qué información guardo y qué información calculo? ¿Sí? Uno a veces intenta minimizar la información que guarda. Entonces dice, si tengo el nombre y algo se deduce del nombre, ya está, con el nombre me alcanza. Acá yo diría lo mismo, el precio, como depende de los tres valores, no hace falta que también lo tenga calculado. Yo lo que haría es guardar solamente estas tres cosas y el precio calcularlo en el momento que alguien lo requiere. De hecho, tengo la función, acá le llamo ver precio, que remite a la función precio para dar ese valor. Yo podría hacer que la función ver precio directamente haga lo que dice acá que tiene que hacer el precio. Es decir, esta fórmula loca que está por acá podría ser la implementación de la función precio y no tener guardado el valor ya calculado por las dudas. Buen día, Lo gente, que voy ¿cómo a andan? hacer es esta parte del código ponerla acá en la función precio. Hoy voy a calcular a partir de la comida, le digo la longitud del nombre de la comida, o si quieren uso pattern matching acá, podría poner el constructor, para no aplicar tantas veces la función. Podría decir que ver el precio de una comida que tiene un nombre, un tiempo de cocción y, ¿cómo le llamó el compañero? Una cantidad de ingredientes. Sí, cantidad de ingredientes. Creo que va segundo la cantidad de ingredientes, ¿no? Sí. Es. Acá cierro paréntesis para indicar que todo esto es el primer componente del argumento que recibe la comida, el parámetro. Y ahora sí, eso es igual a toda esa fórmula que está ahí. Acá me sugiere sacar de los paréntesis, podemos hacerle caso. Lucas, ¿te puedo interrumpir? Sí, cómo no. Hola, Alf, ¿cómo va? ¿Cómo andan, che? Em, ¿por qué no molesta? Ah, porque arriba tiene el precio, ¿no? O ya se lo sacaste. Se queja porque no actualicé el tipo de datos. Claro, claro. Ese cambio es consistente con sacar de acá el precio. Ahora se va a quejar en otros lados donde se generan las pizzas, pero... La pregunta que me gustaría hacer es si alguien puede imaginarse una razón por la cual tenemos este capricho de sacar el precio de adentro de la comida. ¿Alguien se imagina por qué lo estamos haciendo? ¿No es para optimizar? ¿Optimizar qué? ¿Así anda más rápido? Claro, como para no guardar cosas al pedo, digo. ¿Qué es el problema de guardar cosas al pedo? Puede ser porque no corresponde, digamos, estoy pensando en otro paradigma, pero puede ser porque no corresponde a la comida, no sé. ¿Estás pensando en cohesión? Sí Mucha. corresponde a la comida, es cohesivo. Necesito un porqué, algo que me dé una ventaja respecto. Lucas, ¿querés apretar Alt Z? ¿Será porque hay muchas variables dando vuelta después? ¿Cuál es el problema de eso? Es redundante. ¿Cuál es el problema de eso? Porque el precio puede cambiar, depende de otras cuestiones. ¿Para qué se va a guardar si puede ser cambiante? A ver, por ahí puede ser. No es, o sea, el cálculo del precio va a ser siempre el mismo o podría cambiar, ok. La idea Pero, sería, perdón, a ver. no sé si tendrá algo que ver con lo que vimos al principio del año,
que la idea siempre es entregar el mismo resultado. Y si por ahí tenemos varias variantes, o sea, varias de precios, por ahí una vez entregamos uno y otra vez entregamos otro, por un error del codeo. Haskell siempre se va a encargar de que no haya efecto y por lo tanto, para los mismos parámetros siempre te va a dar el mismo precio. Ese no es el problema. Tiene que ver con algo de lo que vimos a principio de año, sí, que tiene que ver con la flexibilidad de mi sistema y con la robustez de mi sistema. Yo quiero hacer cambios y que mi sistema no se rompa. ¿Qué pasa si yo agrego un dato a la comida? Perdón, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio la cantidad de ingredientes de una comida existente? Tendrías que actualizar el precio independiente de cada uno. Exactamente, debería actualizar el precio. Por eso Lucas recién hablaba de los valores dependientes. Si un valor es dependiente, debería calcularse al momento que lo necesito y no al principio de todo. Porque si no, si me cambia el valor de la comida, el valor del ingrediente, por ejemplo, de la cantidad de ingredientes, yo tengo que actualizar también ese precio. ¿Ok? Retomando esto último, si están viendo, estaba haciendo justo ese ejemplo, ¿no? Yo quisiera que me agregara ingredientes, solo haga esto. Agrego un ingrediente, perfecto. Devuelvo una comida con el único cambio que sea que el ingrediente hay uno más. Esto lo puedo hacer en la medida que después, cuando pregunto el precio, toma el valor actual de la cantidad de ingredientes. Entonces, cuando uno tiene siempre redundancias, tiene que mantener esa redundancia y modificar consistentemente. Entonces, con la versión anterior, cualquier cambio en los ingredientes debería también cambiar el precio. Cualquier cambio en el nombre debería recalcular el precio. Digamos, todo valor dependiente tiene que ser recalculado cuando se cambian los valores independientes. Y es un trabajo que uno generalmente no quiere hacer. O tiene que En haber un muy paradigmas, buen motivo para querer hacerlo de todas maneras. En Pero paradigmas pensamos mucho en o sea, cuando hablamos no hablamos de optimización, lo que optimizamos en realidad es el tiempo futuro de mantenimiento. ¿Cuánto me va a costar hacer un cambio en esto? ¿Cuántos bugs estoy metiendo por haber metido información dependiente? Porque si tengo que agregar un ingrediente, tengo que tocar dos cosas, el ingrediente y el precio. Quiero tocar solo el ingrediente. Y cuando necesito el precio, lo calculo en el momento. ¿Esto les hace algún seguramente esta ruido? charla vuelva cuando veamos objetos o lógicas, ¿sí? Como decía antes, es un tema más transversal. Pero bueno, acá en funcional lo sabemos con una función que calcula el precio. Lo que me falta hacer acá es acomodar el resto de las cosas para que sea consistente. Por ejemplo, acá el precio total que había hecho el compañero usa la función precio. Yo ahora precio no lo tengo más, pero tengo un ver precio. Es una cuestión con el nombre. ¿Por qué ver precio? Directamente le puedo poner precio. En realidad no es que me lo muestra, lo está devolviendo. O sea que ponerle ver a una función, obtener, es como redundante, sí. Me lo va a devolver y yo después lo puedo ver. ¿Sí? Le pongo directamente precio, así en todos los lugares que antes usaba precio, ahora usa la nueva versión de precio que acabamos de hacer. Si seguimos con la resolución que hizo acá el compañero, es interesante ver por qué hace falta una función crear comida. Si era para hacer la fórmula de precio, bueno, puede haber tenido sentido. Pero es que ya no está esa responsabilidad. Fíjese que el crear comida, recibiendo nombre, cantidad de ingredientes, tiempo de cocción, devuelve una comida, y nos queda que crear comida es llamar al constructor. Fíjense que hasta acá que me lo muestra como uno abajo del otro, fíjense cómo son los mismos, después que no me ahí.
hasta la alineación me muestra que lo que estoy devolviendo es básicamente lo que tenía antes. ¿Sí? Crear comida es como el constructor. A esta etiqueta que usamos para definir se le llama constructor, pero lo que hace es construir, crear el elemento. Entonces fíjense que esta función me queda tan trivial como el constructor mismo. Me hizo una función creadora, constructora, personalizada, cuando ya tengo esta expresión, que en el fondo es una función también. Entonces, cuando necesito la pizza, en vez de llamar a crear comida, pongo una comida. Que me la crea, me la construye. ¿Sí? Entonces, esto con cambiar acá, ya tenemos la hamburguesa completa y todas las comidas. Entonces, esta función, crear comida, nos omitimos de hacerla. Y tenemos comida. ¿Puede haber sido distinto el tipo? Sí, perfecto. Seguimos con este que está bueno, está interesante la cuenta. ¿Algún comentario más hasta acá? ¿Alguien quiso trabajar menos e hizo que la comida tuviese menos campos? Que tuviese ya el precio que no se calcula, se sabe el precio de cada comida, que hace un Yo data puse- comida con... Yo lo hice así. Yo había puesto Y- el nombre de la comida y el precio, o sea, no También puse. vale. Sí, yo Alguien también. incluso fue más austero aún y dijo que la comida era el precio y era de tipo número, e hizo esto. Sí, yo hice eso. También vale. Lo quise hacer como data, pero como vi que no tenía forma, o sea, quizás tenga que ver con mi creatividad, no sé, de poner más cosas dentro de la data, simplemente necesitaba el nombre y el precio, y creo que ni necesitaba el nombre casi, porque ya iba a llamar a la función con no sé, ponerle milanesa y ponerle el precio, entonces llamaba milanesa y ya tenía el precio. Entonces directamente agarré eso y lo deduje de esa forma. También. O puede ser un string y el precio de la cantidad de caracteres o una cuenta loca por el estilo. Eso queda a criterio de la creatividad de cada uno. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con esta formulación, pero, insisto, podría haber sido mucho más fácil. Porque en definitiva, vamos a ver, lo único que nos interesa para el resto del ejercicio es el precio. ¿Sí? Así que avanzamos con esa lógica. Bueno, llega el punto 2 de los comensales. Acá, en esta solución, tenemos un data comensal donde tenemos toda esta información. Esto describe un poco cómo es, y esto describe lo que comió. ¿Sí? Uno debería pensar cómo va a ser el uso de estos comensales. El total a pagar, que es la función principal. En la versión que hizo el compañero, se imagina que tiene un solo parámetro que es cuánto paga fulano. Total a pagar de, acá en la terminal lo puedo hacer, de Juan. Y eso ya da el valor. ¿Sí? Acá dice que no funciona, primero porque no estoy en Haskell siquiera abierto, diciendo cualquiera, pero aunque no lo probemos, total a pagar, espero un comensal y me da un precio. Desde este punto de vista, es correcto que solo reciba el comensal, porque el comensal ya tiene la información de qué comió. Otra aproximación podría ser que el comensal reciba la comida y a partir de comensal y comida, obtener el precio. Entonces, si acá recibimos la comida, el precio total del comensal va a cambiar y el tipo de dato comensal no requeriría ya conocer qué comida. ¿Sí? Yo voy a seguir por este segundo camino que me parece más simple. ¿Sí? Que el poder probar, simplemente para hacer prueba. Yo a cualquier persona le digo cuánto le sale pagar cualquier comida. Puedo probar combinaciones diversas y no tengo que predefinir quién comió qué de antemano. Pero, profe, disculpe, sacando esa lista de almuerzo, esa lista de comida, ¿no sería prácticamente imposible saber cuánto sale esa comida? Con la función que calcula el precio total, debería recibir la comida. Pero la comida se arma con
según vi cómo lo pensó este chico, lo arma en base a varias combinaciones que puede hacer. Tipo, tiene que ser una lista para poder calcular Una el lista precio de de esa comida. comidas, sí, sí. Y si saca esa lista, No, bueno, acá recibe, me olvidé la lista, recibe la lista de comidas. ahora sí. Acá pongámosle un nombre, esta comida hizo muchos types interesantes, comida es una comida, pero podríamos hacer un data, o no, o se entiende que es una lista con los corchetes acá, ahí no hace falta un type. Pero ponemos un nombre de variable que sean comidas. O Así no nos da podríamos, visibilidad de que es un conjunto. o no podríamos crear una lista manual de comidas, tipo como, por ejemplo, no sé, poner como un pedido que sea igual a hamburguesa, milanesa, etcétera. Podríamos armarlo acá para tener ejemplos, ¿sí? Y entonces ahí Para tenés hacer como pruebas, así como tenemos comidas sueltas, podríamos acá crearnos una serie de menús. Digamos, almuerzo rápido, por ejemplo, es una lista que dice con la pizza y un pebete. Acá no tengo ninguna bebida, bueno, en el ejemplo. Pizza y pebete. Tenemos un cena de fin de año. Es una lista que tiene, no sé, estofado, pizza, también de vuelta, porque puede estar más de una, y la hamburguesa completa. Y si tenés 2 tipos o más de cada comida, en este caso no podrías calcularlo. ¿O sí? ¿Otra pizza más? Claro. Sí, son comidas, lista de comidas. Pongo ahí todas las que quieran. Acá me sugiere ya el tipo. Es de tipo lista de comida, tipo lista de comida. Me sirve para tener como ejemplos, como casos puntuales con los que después puedo probar. A lo que voy es que el total a pagar ahora recibe los dos parámetros, entonces cuando haga las pruebas puedo decir, ¿cuál es el total a pagar por Juan en el almuerzo rápido? ¿Cuál es el total a pagar por Cachito en el almuerzo rápido? Y así con Ruby, con Cana, ¿sí? Puedo ir probando cualquier comida con cualquier comensal. Tal vez no cambia tanto la solución. El precio total del comensal, le mando el comensal y las comidas, y el calculador propina le mando por las dudas el comensal y las comidas. Vamos a ver cómo está hecho el precio total del comensal. Recibo un comensal, y acá devolvía el precio, ¿ves? Mapeaba el precio de preguntarle el almuerzo al comensal. Acá directamente, como ya recibo el almuerzo, acá recibo algo que es de tipo lista de comida. Acá le pongo un nombre a esa variable, le pongo almuerzo, así uso el mismo nombre que hizo él. Entonces, a quien le mapeo el precio, en vez de ser el almuerzo del comensal, es directamente el almuerzo. Y el comensal lo borro. Y hasta me doy cuenta que no hacía falta que reciba el comensal, porque no depende el precio de quién. La propina sí va a depender del comensal, pero el precio como tal no. Entonces, digo, ya está, no le paso comensal. Mapeo el precio sobre la lista, sobre cada comida que constituye ese almuerzo, y después lo sumo. Esta es la parte donde ponemos en práctica lo que vimos la semana pasada. Estamos mapeando una función sobre una lista. Es decir, esto es una aplicación de una función de orden superior, ¿sí? El map podría pasarle otras cosas, le estoy pasando la función precio, que es en este caso la que me interesa. Al haber sacado ese parámetro de ahí, no le mando el argumento cuando quiero el precio total. Necesito saber las comidas. ¿Sí? El precio total solo depende del precio. Entonces ahí ganamos, es un poquito más simple, sutilmente más simple. La parte importante es la misma, de orden superior, está bien hecho por el compañero, nada más que con
una estructura de datos un poquito más simplificada. Pero vamos a ver lo de las propinas ahora. El cálculo de propinas, fíjense cómo cómo está pensado en esta solución. Recibe el comensal y para saber qué cuenta hacer, si es el 0,05, si es más de 2000, se fija con guardas, ¿es el tío Carlos? Ah, en ese caso devuelvo esta fórmula. ¿No cree en las propinas? No deja nada de propina, devuelve 0. ¿Es conservador y el precio es tanto? 150. Es conservador, pero como no se cumplió el otro, asumo que es simplemente conservador, solo 100, y en cualquier otro caso, la clásica. ¿Sí? ¿Qué opinan de esta resolución? Sí, Llama, solo impecable. ¿Se puede ¿Impecable usar dice el alguien? orden superior? Va, es que cómo lo construyó él, ya así queda bien, me parece. Porque se creó un tipo de dato comensal con atributos. Profe, yo hice funciones diferentes para cada propina. Sí, yo también. Ajá. La persona que dijo impecable fue el ¿cómo se llama? Fue quien hizo esto, ¿verdad? No, no, pero lo hice bastante parecido. Ah, ok, ok, ok. Imagínense por un momento que el señor Haskell, cuando hizo su lenguaje, usó esta estrategia para, por ejemplo, el map. Nosotros no vimos cómo está hecho el map. Pero imagínense algo por el estilo. Map. Recibe una función y una lista. Y empezó a escribir. Si una función es igual a la suma, devuelvo, y acá se piensa cómo mapear la suma. Y después dice, sí, no es una suma, pero la función verifica ser una, por ejemplo, es igual a precio, digamos, y se imagina que la vamos a usar nosotros en nuestro TP de comensales y se fija, cuando sea precio la función que viene, lo que hago es hacer esto de acá. Y así tiene unas cuantas guardas para todas las funciones que uno podría mapear. ¿Tiene sentido algo así? ¿Sería práctico prever todas las cosas que puedo mapear y darle una a cada una? No estaría Incluso entrando en el paradigma. imaginarse lo que después viene alguien y se inventa. No es un problema del paradigma, es otra vez un problema de la flexibilidad. A ver. ¿Qué se imaginan? ¿Por qué sí, por qué no? Yo lo había pensado por este lado porque ya había condiciones predefinidas. Entonces, imaginé que no se iba a escapar más de eso. Y lo pensé por Bien, ese lado. está yendo al punto, a la justificación que queremos. O sea, eso que vos dijiste es como clave. ¿Map Porque sabe estás, cuántas cosas hay de antemano? No, map no. Va a empezar a leer a medida que le diga. Había otro comentario por ahí. La pregunta es, ¿podríamos hacer esto sin conocer el comensal? No, no hay chance. O sea, Pero a mí ¿por me qué no hay pasan el chance? comensal por parámetro. Pero yo no Tipo, hay una pregunto quién es. justificación. ¿Cómo? Perdóname. Tipo, hay una justificación de por qué, según yo, pienso que sin conocer el comensal es imposible saber qué propina va a dejar. Dale, dale. Em, por el mero hecho de que, pensando que soy un restaurante o un lugar de comida, yo no veo una persona y digo, este es conservador
o intuyo que este no cree en la propina, o bueno, capaz que algunos sí intuyo que no creen en la propina, pero generalmente yo no voy a saber, este paga 0,5 de la propina, este paga 10%. Entonces yo necesito saber, según pienso yo, mediante una data, si me diga que esta persona es conservador, es el tío Carlos, es, como les digo yo, los que no pagan propina, es un rata. Necesito saber cómo es la persona, no puedo intuirlo. Sin conocer el comensal, no puedo decir este va a cobrar menos o va a cobrar más. ¿El restaurante decide cuánta propina se pone? No, lo decía el comensal, pero Entonces, no ¿por tengo qué idea de el cómo es. restaurante necesita saber eso? Mejor dicho, no el restaurante. Yo necesito saberlo para armar la función en función a cuánto debe pagar. ¿Vos quién sos Dios? La pregunta, Nah. no, pero no te estoy chicaneando, en serio, es una pregunta re importante, porque lo que estás diciendo es importante. Es ¿dónde pongo la responsabilidad de hacer el cálculo? ¿Qué función, no vamos a decir el restaurante o vos o Dios, vamos a decir qué función tiene la responsabilidad de tener el cálculo de la propina? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas son generales y qué cosas son particulares? ¿Podemos dividir este programa mejor para que cuando cambie el tío Carlos no haya que cambiar la función calcular propina? Podrías definir a cada comensal y después decir, bueno, dependiendo de qué comensal sea, calcular la propina dependiendo de cada persona. Pero te Tipo, puede entrar un comensal nuevo y no saber y cómo lo, es. y lo Eso agregas. es el problema que vamos a atacar ahora. Ese es el más importante. O sea, no podrías crear como una lista de personas o de comensales y ahí definir a cada uno con su respectiva propina y decir, bueno, si vino hoy el tío Carlos, la propina que va a dejar es de esto, y así. Y si Eso es viene otra exactamente lo que persona, está pasando acá. Esta función hace Igual, eso. por ahí, salvo el tío Carlos, que le encanta poner la propina de una forma, por ahí viene uno un día y dice, me atendieron muy bien, quiero dejar el 10%, y viene el mismo otro día y dice, no, hoy ni pongo propina. Eso también para mí va a La depender de a la pregunta es, hora ¿cómo hacemos para que va a agregar a pagar. este dominio comensales sin tener que cambiar las funciones existentes, solo agregando comensales? No habría que mandar, Lucas, además en la misma consola, mandar un comensal con todos los datos. bien, va por ahí. Igual acá está pasando un poco eso, ¿eh? Vos se lo pasás acá por consola, a calcular propina y mandás el comensal. Claro, pero en este caso detallás un nuevo comensal con Por la ahí. forma de mandar en la data. O sea, perdón. ¿Qué mandás esa idea que tenés me encanta? ¿Qué mandás ¿cómo se llama? ¿Qué mandás por consola vos? Sería bueno mandar código por consola, Claro, en este caso, él no ya, mandar datos. Acá estamos mandándoles datos, ¿no? El comensal. ¿Y dónde está el código? ¿En qué función? o El sea, código de todas las propinas distintas del universo. En calcular propina. claro. Estaría bueno que Eh, yo pase código por parámetro. El código del que yo necesito calcular. Yo muchas veces en un ejercicio anterior me pasaba que por ahí quería definir en la misma consola los datos de la data, sea el comensal, sea lo que sea. Eso se puede. Y sí, yo o sea, he preguntado todo. Lo que pasa que en este caso ya está definido en el código los tipos de comensal para hacer el ejemplo y hacerlo entre comillas más rápido para no tener que escribir todo una y otra vez. Bien. Pero está bueno también probarlo y ir cambiando los parámetros en la misma consola, mandando los datos del mismo comensal. O sea, definir el comensal en la misma consola y no utilizar los que ya están en el código. Es más tardado, pero bueno, puedes hacer
distintas cosas. Se puede hacer, pero igual tiene el mismo problema de que yo el if lo necesito. ¿No puedo Mariano había cambiar? levantado la mano. Sí. Iba a preguntar si no puedo cambiar la estructura comensal y ponerle nada más de un parámetro que me diga qué tanta propina da. Esa es una forma de tener el código en otro lado. Pero aún así está pasando datos, no está pasando el por. Yo quiero pasar el por parámetro. Por 0,05. Eso Entonces quiero tendré pasar un por parámetro. parámetro que es el Claro, en ese por caso, 0,05 y entonces luego, y entonces nada más sacas ese parámetro y lo multiplicas por lo que paga. Puede ser, pero ahí tengo que hacer un cálculo antes yo. Vamos a, por un Dale. minuto, asumir la sugerencia del compañero y supuesto que el comensal sabe siempre qué propina da. Entonces no tengo que preguntarle quién es. Directamente, si calcular propina recibe el comensal y supongamos que recibe ya el importe de las comidas, vamos a hacer más fácil esta otra parte también, el importe el que da la cuenta, ¿cuánto es la propina? Es ese importe por el porcentaje que nos da el comensal. Suponiendo que ya es expresado en 0 punto algo, ¿no? Que es eso podría ser una solución. Vamos a calcular propina 2, vamos a ponerle, así no conflictúa con el otro. ¿Sí? Y hacemos una función porcentaje que, dado un comensal cualquiera, nos devuelve un valor. ¿Cómo nos devolvemos el porcentaje? Podríamos agregarle una componente acá al data que sea el porcentaje que da, o calcularlo, ¿sí? O poner un valor fijo que da 0.10. Esto funcionaría. Nos daría en este caso para todos el 0.10. Si sacamos una cuenta más loca, sería distinto para cada comensal. ¿Sí? Ganamos respecto de la versión anterior el hecho de que no tengo que andar preguntando, no depende de quién sea. Puedo permitir que haya gente nueva con su propio porcentaje. El punto está en que estas cuentas no son siempre de multiplicar. La diferencia no está en qué porcentaje aplico, porque hay propinas que no son porcentuales. Son valores fijos, que dependen de otras cosas. Entonces me estoy perdiendo buena parte de lo que me pedía la consigna. A lo sumo, este es un 0%, acá coincide que de casualidad es la misma cuenta. El tío Carlos también coincide que es una cuenta, podría decir, bueno, que Carlos tenga la mitad, pero más o menos, porque también el día que cambie el porcentaje total, yo quiero que tome y lo haga a la mitad. Me las arreglo de alguna manera para algunos casos, pero está buena la idea de tener una única expresión que me diga siempre multiplica por un valor. ¿Sí? Yo a veces acá quisiera que lo que le hace al importe no sea multiplicarlo, sino devolver un número fijo, sumarle algo, o dar un valor en función de otras cosas. Es decir, quiero más variedad de acciones, no solamente de valores. Quiero que la acción que realizo sea diferente. Mariano, ¿tenías una pregunta? No, iba a decir que entonces, sí, me di cuenta de eso después. Si tengo los dos casos, que son uno que es multiplicar y otro que son valores fijos, siguiendo con la idea de que tenga el cliente sea el responsable de su propina, ¿no podría ser como una clase la cual meto dentro de la clase cliente, la cual es propina, la cual tiene un valor que es fijo o es porcentual y luego el valor de Estás porcentual? pensando en objetos, estamos en funcional. Bien, perdón. No, no hay problema.
Acá tenés que pensar qué funciones puedo recibir, pasar, hacer para resolver el problema. Cambiar de paradigma Bien, es difícil. Para avanzar, yo voy a hacer de esta misma solución alguna función auxiliar a esto. ¿Sí? Este conservador, voy a crear una función llamada cálculo conservador. ¿Sí? Que dado un precio total, un importe, hace esta cuenta. Entonces digo, si el importe, lo mismo que está acá, si el importe es mayor que 2000, devuelve 150 y si no 100. Importe mayor a 2150 y en el otherwise 100. ¿No? Esta función no tiene grandes misterios, resuelve o es el equivalente a esta parte de acá. Voy a hacer una función equivalente a esta parte de acá, que dice cálculo no creyente. De cualquier importe que salga la comida, lo que devuelve es 0. Puedo tener la propina común, hago otra función, cálculo común de un importe es igual importe por 0.1. ¿Sí? Y tengo el cálculo del tío Carlos, de un importe que es igual al cálculo común dividido 2. ¿Sí? Para no hacer el 0.5, bueno, dividido por 2 es lo mismo, pero bueno. Entonces hice esto con 4 funciones, para los 4 cálculos distintos. Entonces lo que estaría bueno poder hacer es que en este cálculo de propina, en vez de multiplicar siempre, le diga aplique la función correspondiente. Si por acá me pasaran un criterio, qué propina, qué tipo de cálculo estoy recibiendo, yo podría hacer simplemente cálculo importe. Es decir, cuando cálculo es cálculo común, aplica cálculo común sobre importe. Cuando acá en cálculo es cálculo tío Carlos, hace esta fórmula aplicada a este importe. Es decir, si me pasaran en vez de qué número es, y yo siempre lo multiplico, me pasan qué acción hacerle al importe, la puedo aplicar. Entonces, con estas 4 funciones, es fácil usarlas y es fácil agregar un caso nuevo. El cálculo de propina, en realidad, no hace el cálculo de propina de una manera fija. Utiliza esta función que calcula. En definitiva, estas son las funciones que calculan propinas y hay 4 formas distintas de calcular la propina. Entonces, un programa que estaba todo junto, ahora lo tengo en varias funciones. Una función principal mucho más simple y que en caso que hubiera un nuevo tipo de cálculo, si inventamos uno nuevo o aparece el cálculo X que tiene otra forma loca de calcular el importe, esta función de acá queda igual, porque aplica esta función sobre el importe. Entonces, esta estrategia, por un lado, descomprime el problema, lo distribuye en varios pequeños problemitas,
y hace una función mucho más genérica. ¿Sí? Lo que nos falta ver es cómo sé qué tipo de cálculo se corresponde a cada comensal. Y acá hay también una nueva decisión de diseño. El comensal, ¿me interesa saber qué propina deja? Podría conocer una función. O podría, si no me interesa más nada que eso, ser la misma función. Que la forma en que represente los comensales sea directamente mediante funciones. Es decir, que el cálculo de tío Carlos podría llamar directamente tío Carlos. ¿Sí? ¿Qué es tío Carlos? Es su forma de calcular, es una simplificación, ¿no? Quiero agregarle el nombre, de dónde vive, cuántos años tiene, qué le gusta, sí, puedo agregarle muchas cosas, pero si lo único que me interesa es su forma de dejar propina, tal vez directamente sea solo eso, el tío Carlos, una forma de dejar propina. Entonces, si comensal le podemos sacar estas cosas y le podemos que dejar acá su forma de dejar propina, que sea una función que va de comida en, digamos, de qué tipo son estas funciones, ¿no? Los cálculos son de un importe en otro. ¿Sí? No es de comida, es de un, acá tenemos un data, de un precio en otro, de un número en otro en definitiva, para hacerlo más fácilmente transportable a otras soluciones, va de número en número. Es una función que, entre otras cosas, que lo único que hace es devolver un número a partir de otro. Entonces vamos a hacer de a poco. Bueno, es que por un momento le queremos dar algún dato de color más, como teníamos acá, que tiene un nombre. Bueno. Hacemos nombre que es de tipo string. Perdón, Lucas, ¿este es el enunciado que el tío Carlos, si el mozo se llama Carlos, devuelve algo? ¿O es otro? No, una versión simplificada de ese. Ah, ok, genial. Me encanta. Entonces, nombre, como tiene nombre la comida se queja, vamos a ponerle apodo. Los comensales tienen un apodo y una forma de dejar propina. Entonces vamos a decir que Pepe es un comensal llamado Pepe, y en vez de decirle, lo de qué comió, dijimos, ya se lo sacamos para que lo dijimos antes, y en vez de decirle que es conservador con booleanos, le decimos acá qué función de comida tiene. Pepe es el cálculo común, por ejemplo. Entonces ponemos acá la función cálculo común. Usamos la idea de orden superior para manipular las funciones como datos y, por ejemplo, usarlas acá. Pepe es un comensal de cálculo común. El tío Carlos es un comensal, y acá le ponemos el cálculo de tío Carlos. Podemos... No, tío Carlos solo se llamaba. Bueno, puedo poner el cálculo de tío Carlos. Es el cálculo de tío Carlos. Y así hago con todos los comensales. Aquamarine, es un comensal que este sería el tradicional, me parece, ¿no? El conservador. Bueno, le ponemos cálculo conservador. Y así con todos. ¿Sí? Vamos a ver que sean todos conservadores estos de acá y listo. Entonces, si modelo el comensal así, volvamos a ver cómo aplicamos la propina. El cálculo de propina, en vez de recibir el comensal y el cálculo, como el comensal ya conoce su cálculo, lo que hacemos es preguntárselo. ¿Cuál es la forma de dejar propina del comensal? Pues acá se ve la parte interesante del orden superior. Aplicamos esta función para que nos devuelva una función
le decimos al comensal, decime tu forma de dejar propina, es decir, aplicamos esta función. ¿Qué hace esa función? Nos devuelve el segundo componente del data, entonces nos va a devolver una función de número en número. ¿Sí? Entonces, esa función que obtenemos al aplicar la función, la aplicamos sobre el importe. Lo pongo acá, que es la parte más interesante del ejercicio. Para calcular propina con un comensal y un importe, obtengo la forma de ese comensal y la aplico. ¿Sí? Entonces, calcular propina en sí no recibe una función, pero recibe un data que tiene la función y finalmente lo aplica. Y esta función de calcular propina funciona para cualquier comensal, porque todo comensal debe conocer su forma de dejar comida, que va a ser alguna de estas 4 funciones o de cualquiera que inventemos en un futuro. Entonces queda independiente. Este cálculo de propina es como map ahora. Cualquier función que obtenga acá la puede aplicar. ¿Sí? Las de ahora y las de dentro de 200 años, si quiero seguir usando este programa en el futuro, y aparecen nuevas formas de cálculo de propina. Mientras respete el tipo, y eso es importante, tiene que respetar que el tipo de la función sea de número en número, que sea un cálculo de propina, porque si fuera otra no lo puede aplicar. ¿Qué sentido tendría que acá le ponga algo que va de string en string? Si cuando acá lo aplica sobre un número, lo aplica sobre el importe. ¿Sí? Entonces, respetando el tipo de dato, puedo poner cualquier función como propina. Puedo ser creativo e inventar distintas formas de dejar propinas, y esta función funcionaría en todos los casos. Vamos por último al calcular propina 2, ¿cómo lo usamos? De acá, calcular propina 2, le mandamos el comensal, y como requiere un importe, usamos este mismo precio total de acá. Para no calcularlo, para no... Volvemos a calcular. Bien. Es el precio de la comida más el cálculo de propina del comensal, como sea su forma de calcular, y acá el precio total que calculamos antes lo volvemos a usar. Si quieren, esto le ponemos calcular propina a secas, así nos quedamos, y a esta le ponemos la 2 como alternativa, y nos quedamos como recomendada la principal. Entonces, fíjense cómo esta lógica se distribuyó, cómo quedó, no sé si más corto o más largo, pero distinto, distribuido de otra forma. Preguntar si es el tío Carlos ya no va a hacer falta preguntarlo. Lo podemos sacar, esta parte. Esto del porcentaje era una versión distinta que vamos a sacar. Podemos dejar solamente lo que nos queda como resumen. El total a pagar, entonces nos queda de esta forma. ¿Y qué más nos queda pendiente? Las comidas las dejamos, el comensal lo dejamos. La función precio está bien, los ejemplos de comida. Esta la agregamos nosotros para hacer la otra prueba, podemos eliminarla tranquilamente. Tenemos algunos comensales. Y eso es toda la resolución. Entonces, una buena y sintética resolución. Les decía recién, y ahora lo traigo de vuelta a cuento, que podemos simplificarlo aún más, les decía. Si queremos, así como decimos, no le agreguemos datos de color, que la comida sea simplemente un número, y vale, acá también, no le agreguemos datos de color, que esto es simplemente que el comensal sea la función misma. Si la copia, así después cuando comparto la resolución quedan las dos. Comensal sea simplemente un type de la función número en número. Entonces, en vez de tener que averiguar cuál es la función que le corresponde a esa persona, que acá ya reciba la función. Entonces directamente, ni llegamos a calcular propina.
hacemos la función comensal aplicada sobre el precio de las comidas. Porque esto ya va a ser una función. Es la función que va de number en number. Entonces, en lugar de llamar total a pagar por el tío Carlos, esta lista de comidas, hacemos total a pagar del cálculo del tío Carlos. ¿Sí? Vamos a probarlo esto ahora enseguida. Por eso es que le sugería cambiar el nombre de la función antes, ¿sí? Este podría ser ya directamente. ¿Qué es el tío Carlos? Es una forma de calcular propinas. Entonces, podríamos usar total a pagar tío Carlos, la lista de comidas, y acá ya lo aplica. O total a pagar, vamos a poner otros nombres también acá, si quieren sacamos la palabra, le damos más idea de sustantivo que de verbo. ¿Sí? Ponemos acá no creyente. Cuando el comensal es no creyente, hacemos total a pagar por no creyente y el total, y la función misma es aplicada. O el comensal sería la función. Entonces, es bastante frecuente en este paradigma que uno a las cosas las modele como funciones. Cuando nos interesan más cosas, bueno, le ponemos datos, pero si no nos interesa una forma, tranquilamente puede ser la función misma. Tal vez una abstracción es un modelo. ¿Sí? El concepto es el mismo. El total a pagar no tiene por anticipado cuáles son los comensales posibles. Cualquiera sea esta función, la aplica. Es la filosofía del map, ¿sí? Del filtro y todas las que vimos. No sé qué van a filtrar. Recibo una función. No sé cómo van a pagar propina. Recibo la forma de recibir propina. Es más, si comensal no es un buen identificador, ponemos acá un tipo que sea forma de dejar propina. También sería válido pensarlo así. El total a pagar es en realidad recibe una forma de dejar propina. Pero bueno, dejemos comensal así, dejamos una solución consistente. Calcular propina ya no haría falta tampoco. Acá si quieren le ponemos a todos el nombre más breve, es la forma común de dejar propina. Llega un cliente conservador. Fíjense que esto sigue siendo igual, todo lo demás es igual, simplemente nos ahorramos también un data. Entonces, esto también lo comentamos, así no se queja el alias de que usamos para otra cosa. Vamos a probar si esto anda por último, a ver si se nos está escapando algo. Vamos a hacer acá tac GHCI. Nos quedan múltiples declaraciones del tío Carlos. Porque está como comensal. Esto también había que sacarlo todo. De todos estos comensales ya con la versión nueva que hicimos. Uy, ¿qué hice? El archivo. Acá. Hay un... Ay, me olvidé que me da la tecla rápida para comentar todo. ¿Quién se la acuerda? Control Shift Alt, profe. Gracias. Tengo que estar activado. Perdón, no Alt. Ahí está. Esto es un comentario multilínea. Entonces lo sacamos, regrabamos acá, recargamos, cálculo común, nos quedó tío Carlos. Porque una función llamaba a la otra. Y acá era el común del importe. Pero he hecho un refactor más general, pero bueno. Calcular propina. ¿Esto dónde está? En el test. Acá el compañero había hecho test que dejan de andar ahora también. Acá no está cálculo de propina. El cálculo de cero sería no creyente propina. La función sería, ya que hacemos el test, total a pagar por no creyente sería total a pagar por no creyente debería ser 0.
Ah, y tengo que ponerle qué plato. Cualquier plato. La pizza, por ejemplo. Una comida donde solo hay pizza. Debería ser... No, total a pagar 0 no. Esto es la propina es 0. Debería ser el costo total del precio de la pizza. ¿Sí? Una forma indirecta de probarlo. No estoy probando que es 0, pero coincide con el precio lo que paga en definitiva. Bueno, ahora sí, recargamos y ahí pasó el código y tampoco se quejó de que el test esté mal armado. No sé todavía Run si test, anda bien run el test, test. ¿Cómo? run tests. Bueno, para también correr los tests acá directamente. Creo que es una función. Run tests, creo, ¿no? Profe, una Stack test. consulta. Sí, No es correr tests. Yo lo hacía con correr test. Hay que ver cómo ok, se esa escribió es otra acá. versión. Ok. Acá se llama correr Correr test. tests. Ahí está. No es una palabra reservada, es como está escrito acá en este test. Claro, claro. Ahí pasó bien. No creyente no paga propina. Si no, la otra es salir de acá y poner stack test desde acá, ¿no? Ese sí es una palabra ya específica que ahí hace todo junto. Pero bueno, yo lo del test salió porque de un error. Yo en realidad lo que quería hacer era hacer distintos ejemplos de acá y ver qué respondía. Pero bueno, nada, estamos ya cerrando el ejercicio. Hagamos una pruebita más, total a pagar. Probemos con el tío Carlos. Y también con la pizza. El precio de la pizza, si quieren ver, era de 145. Son medio poco redondos, pero bueno. Lo que voy a mostrar es cómo se usa el total a pagar. ¿Ven? Pasamos como parámetro las funciones mismas. Le ponemos el no creyente. O le ponemos el común. Entonces, lo que apostábamos con este ejercicio es que pudiesen darse cuenta de que orden superior era útil para resolverlo, sobre todo para prever distintas formas de cálculo de propina y permitir que sea fácil de agregar nuevas fórmulas. Es decir, cuando digo fácil de agregar, sería solo agregar. Siempre es mucho más fácil agregar que modificar. No es funcional en general. Entonces, es como que es más transparente el agregado. ¿Sí? Este total a pagar sirve, no se toca en absoluto ante la presencia de nuevas comensales con sus formas de calcular propina. Esa es la idea, a riesgo de ser reiterativo, la utilidad de orden superior, en este caso. ¿Sí? Podemos extender y variar las formas de cálculo de propina sin modificar la fórmula de calcular el total a pagar, porque es siempre aplicar la propina sobre el precio común. Esto es lo que se mantiene, esto es lo que dice esta expresión. El total a pagar con una propina es el precio de la sumatoria de los platos, bla, 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 todo lo que haga esta función, más el cálculo de propina correspondiente sobre ese mismo importe. Lo que varían son las funciones con las cuales calculamos propina. Este enfoque va a ser muy importante que lo mantengan, es el estilo funcional, o un aspecto del estilo funcional de modelar cosas como funciones. Modelamos cosas como datos, pero también modelamos con funciones. Bueno, preguntas, comentarios. Una consulta, si puede volver en la función donde compara si el valor es superior a 2000 o no. Sí, ahí. Ahí recibe el importe, pero ¿a quién se llama primero para llegar a esa función?
se aplica sobre un importe y devuelve 150 o 100. La aplico cuando pruebo, por ejemplo, acá, total a pagar, conservador. Ahí me da 2.45. La pizza salía 145, acá me da 2.45, o sea, le sumó 100. Claro, mi duda era más que nada porque para llamar a esa función sale de total a pagar, ¿no? Sí. Todas se aplican sobre el total a pagar. Claro, Carlos, también. conservador me hace ir a la función de recién. Ah, y recibe el importe, que el importe es lo que se calculó antes. Sí, todas reciben un importe. No creyente también, lo ignora el importe que recibe, pero se basó en eso. Y el común, Claro. sin el Sí, importe, va con el importe calcula el 10%. Sí, 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 sí. Sí, que el Todas las importe es el funciones total. propina son de número en número. Claro, que el importe es el total de la comida sola. Igual, Yo puedo usar la hay función algo, sobre cualquier perdón. número que se me ocurra. Yo puedo usar conservador y que no sea ninguna comida. También funciona. No está atada a comidas la lógica de conservador. Son funciones numéricas, en definitiva. Yo puedo usar conservador sobre cualquier número, sobre el precio de la pizza, o sobre el valor total de un plato. Precio total de la lista donde está pizza y hamburguesa. Hamburguesa. No era precio total, ¿cómo se llamaba? Precio total comensal. Es un mejor nombre de precio total. Demasiado largo. Bueno, para probarlo lo uso como está. Precio total comensal. Ahí me hace el cálculo, sobre todo pero porque le pase eso como argumento. De hecho, acá lo uso así. Estoy usando el comensal, que puede ser conservado o lo que sea, sobre lo que me devuelve el precio total del comensal. Que, no es que repito, no es un buen nombre, pero es el precio de todas las comidas. Claro, sí, sí, me estaba mareando eso. No, sí, ya está. Algo, perdón, que interrumpa, algo importante a entender acá es que ahora el importe total recibe una función que vos no aplicás al momento de pasársela. A ver, probá de vuelta. Me gustó esto que hiciste, esto que estabas haciendo estaba bueno. ¿Vieron lo que hizo Lucas? Renombró una función y se lo renombró en todos lados. Eso está bueno. Que está bueno que cuando tiene un entorno de desarrollo, un IDE, les dejan renombrar cosas sin que tengan que andar uno por uno yendo. Apretás F2 sobre algo o pones botón derecho a renombrar. Ahí está. Elegís el nombre, o cante ingrediente, ponele lo que sea, le das enter y... Ah, no, tenés que hacer un export, dice. No sé por qué. Justo con este no funcionó. Bueno. Para anotármelo, este es F2 en Visual Code, ¿no? Sí, cualquier IDE te da, ¿eh? Cualquier IDE te da un rename. De hecho, es lo básico que te da cualquier entorno de programación. Tenés que poder renombrar las cosas. Perfecto. No, justo con eso no te deja. Si no, puedes buscar y reemplazar, obviamente, como siempre, pasa que hay cambias. Pero no sé, cambiar el nombre a otra cosa, almuerzo rápido, lo que sea. Ahí cambias, pones solo almuerzo, le das enter. Y ¿por qué? Ahí no entiendo qué te está diciendo. Recién usé otro, no usé F2. Es control F2, creo. Sí, otra forma de hacerlo es con control D.
y apretás la D tantas veces como sea Con control necesario. F2 Hay me lo muchas hace, formas de Alt. hacerlo. Averíguenlo en cada IDE, ahora que estamos usando escape para salir de este modo. Control F2, cantidad de dientes. Ingredietenes. Dientes. Hay muchas formas de hacerlo. Igual ojo que a la derecha tendría que ser un tipo. Me lo cambió ignorando las mayúsculas y minúsculas, me parece. Sí, hay diferencias, pero bueno, no importa muy bien. Sépanlo y acostúmbrense a usar estos chiches porque hacen que la programación sea más fácil. Ahora teníamos... Sí, me yo cambió quería todo los. como Me cerrar ignoró una idea mayúsculas de importante, minúsculas. que era abajo cómo se usa la función precio total a pagar. O ¿Cómo, precio Alf? No te total escuché a pagar. bien. Hola, hola. Hola, Sí, no entendí qué estabas diciendo lo último. ¿podés entrar a la consola? Sí. Vuelvo a la duda que había salido al principio, me parece importante. Sí, total a pagar. Le pasás un comensal que es una función, o que es una modo de calcular propina, y el almuerzo. Acá, el conservador, la función conservador recibe un número. Pero nosotros acá no estamos aplicando la función conservador. Acá la función que estamos aplicando es total a pagar. Acá lo que está pasando es que a total a pagar le pasamos dos parámetros. Uno es conservador y el otro es almuerzo. Total a pagar recibe dos cosas, recibe una función y una comida. Y adentro de total a pagar, que se ve ahí arriba en la línea 99, total a pagar aplica la función conservador, que acá se llama comensal. Ese comensal que está seleccionado es la función conservador que le estoy pasando abajo. La aplica pasándole el número y devolviendo un número. Es importante entender cuando estamos usando orden superior y definiendo orden superior, sí, en qué momento estoy pasando una función sin aplicarla, abajo en la consola estoy pasando la función conservador, no le estoy aplicando, le estoy diciendo, toma, usala. Y acá arriba en la línea 99, en total a pagar, recibo la función comensal por parámetro y acá sí la aplico. Le paso el precio total comidas. Perdón, eso me parecía como importante, que me parecía que se había diluido en la discusión anterior. Bueno. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas?